Sistema vacuolar citoplasmático. Dentro de las células existe una vasta red membranosa que subdivide el citoplasma en dos compartimientos fundamentales, uno comprendido dentro de las células y otro situado por fuera de ella. La enorme superficie de membranas internas provee de subcompartimientos a la célula, cada uno de ellos con estructura, dotación enzimática y propiedades funcionales que lo caracterizan. Estos compartimientos de membrana van a ser responsables de funciones celulares vitales, entre ellas de la separación y asociación de sistemas enzimáticos, de la digestión intracelular de sustancias, de la distribución de cada una de las miles de proteínas diferentes de la célula hacia sus destinos finales, de la regulación de potenciales de membrana, de gradiente iónico y de diferentes valores de pH intracelular. El sistema de endomembranas es un conjunto de organoides membranosos funcionalmente interconectados. Representa una especie de barrera que separa los compartimientos citoplasmáticos. Esto esquematiza dos caras de cada membrana, una citoplasmática o citosólica y una luminal o endovacuolar. El sistema de endomembranas es una barrera que separa los compartimientos citoplasmáticos de un conjunto de organelas membranosas funcionalmente interconectadas. Estos son la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi. En este caso vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático se extiende desde la membrana nuclear. Es una red de sacos aplanados que se divide en dos: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. La diferencia entre ambos es la presencia de ribosomas en la cara citoplasmática, es decir, en la cara que da hacia el citoplasma. La función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas, pero no de cualquier proteína. El retículo va a producir proteínas de membrana, proteínas de secreción y proteínas lisosomales, es decir, enzimas encargadas de la hidrólisis de rupturas de sustancias. Los ribosomas que se encuentran libres en el citosol son los encargados de producir proteínas que van a ir al núcleo, a los peroxisomas, a los cloroplastos o a las mitocondrias. En cambio, las proteínas que produzca el retículo endoplasmático rugoso van a ser transportadas hacia la membrana o para ser secretadas hacia el exterior. El proceso de síntesis de proteína, de cualquier proteína, siempre comienza en el núcleo celular, con la activación del gen respectivo, con cuya información se copia, es decir, se transcribe una molécula de ARN que luego de ser procesada en el núcleo pasa al citoplasma con el nombre de ARN mensajero, portando una información similar al del gen correspondiente para la síntesis de una determinada proteína. El mensaje, el ARN mensajero, es interpretado en el citoplasma mediante un proceso llamado traducción, por la acción conjunta de los ribosomas y los ARN de transferencia, que son los encargados de transportar los diferentes aminoácidos. La síntesis de todas las proteínas a partir del ARN mensajero comienza siempre en los ribosomas libres en el citosol, y en muchas ocasiones, como vimos en la imagen anterior, se completa en el citosol. Pero en otros casos, los ribosomas se adhieren a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y el péptido pasa a través de la bicapa lipídica de esta para quedar contenido en el compartimiento luminal del retículo. Pero ¿cómo es que las proteínas, algunas son citosólicas y otras pertenecen al retículo endoplasmático rugoso? ¿Cómo es que la célula sabe cuál debe ir al retículo y cuál deben ser terminadas de procesar en el citosol? Esto se debe al péptido señal, que en la imagen vemos al ARN mensajero en azul, el ribosoma en rosa y el péptido señal, que es esa liñita rosa. El péptido señal es una secuencia de aminoácidos que es reconocida
por la llamada partícula de reconocimiento de la señal, es SRP en inglés o PRS en castellano, que es partícula de reconocimiento de señal. El péptido de señal son entre 15 o 20 aminoácidos, una secuencia de aminoácidos que esta partícula de reconocimiento de señal reconoce y por el cual va a llevar a ese ribosoma con ese péptido hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Como dijimos, todas las proteínas comienzan a sintetizarse en los ribosomas del citosol, pero hay proteínas que debido al péptido señal van a terminar de sintetizarse en el retículo endoplasmático rugoso. Este péptido señal, que es el que vemos en la imagen en fucsia, es hidrofóbico. Son alrededor de entre 9 y 10 aminoácidos que van a dar esta señal para que la partícula de reconocimiento de señal se adhiera a ella y traslade al ribosoma con el péptido a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. La partícula de reconocimiento de señal es un complejo ribonucleico. Esto quiere decir que está compuesto en parte por proteína y por una molécula de ARN. Esta partícula que reconoce la señal y según a ella ni bien asoma del ribosoma va a detener la síntesis proteica, ¿sí? Va a inhibirlo de alguna manera y bueno, traslada al ribosoma y al péptido señal hacia la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Allí es donde encuentra el receptor de la partícula de reconocimiento de señal, donde ambos se van a acoplar, se van a reconocer, va a mantener unido al complejo hasta que se produzca la unión definitiva y la proteína traslocadora va a ser la que permita al péptido ingresar al lumen del retículo endoplasmático rugoso. Una vez que se produzca esto, la partícula de reconocimiento de señal es liberada y vuelve al citosol. Una vez que el péptido naciente está acoplado a la proteína translocadora, comienza de nuevo a sintetizarse la proteína hacia la cavidad del retículo. La secuencia hidrofóbica inicial, el péptido señal, no está presente en las proteínas definitivas del retículo endoplasmático rugoso. Este péptido señal es removido por la peptidasa señal. Una vez que el péptido es completamente sintetizado, se debe provocar ciertas modificaciones de ese péptido en la cavidad del retículo endoplasmático rugoso. Una de ellas son las proteínas VIP que asisten al plegado proteico, que es estabilizado por la formación de puentes disulfuro. Esto quiere decir que las proteínas terminan siendo sintetizadas, proteínas de primer grado, y gracias a estas proteínas VIP son plegadas y pasan a ser proteínas de segundo o tercer grado, es decir, proteínas funcionales. Estas proteínas también son verificadas por chaperonas que acompañan el buen plegamiento de la proteína y en caso de que estas chaperonas vean que el plegamiento no ha sido el correcto, envían de nuevo al péptido al citoplasma en donde puede ser degradado. Una vez que las proteínas fueron plegadas dentro del retículo endoplasmático rugoso y pasan a ser funcionales, tienen distintos destinos finales. Pueden ser de secreción hacia el exterior de la célula, como hormonas, de incorporación al interior de diversos compartimentos intercelulares, como los lisosomas, o la integración a las membranas, como las proteínas de membrana periférica. En tal caso, la información para el tránsito selectivo de las proteínas reside en ciertas secuencias de las cadenas polipéptidas. Hay ciertas secuencias de aminoácidos que marcan y guían
la translocación de las proteínas. Es como un código postal que dice para qué fue fabricada, sintetizada esa proteína y qué función va a cumplir. En caso de las proteínas que van a ser secretadas hacia el exterior, es necesario que pasen por el complejo de Golgi, el cual las va a empaquetar de una forma dicha o les va a brindar un recubrimiento, una membrana, para que llegado el momento sean expulsadas hacia el exterior de la célula. En la imagen que tenemos en pantalla veremos los temas que iremos desarrollando. La primera hace referencia a que el retículo endoplasmático liso, es el lugar donde se va a llevar a cabo la síntesis de los lípidos, es decir, aquellos lípidos que forman parte de la membrana citoplasmática, las membranas de las células, como los fosfolípidos o como el colesterol. Van a ser sintetizados en la membrana del retículo endoplasmático liso, y esto es así porque aquí es donde se encuentran los complejos enzimáticos que se necesitan para llevar a cabo esta síntesis. Posteriormente, una vez que ya la síntesis ha tenido lugar, los lípidos serán transferidos a los lugares correspondientes mediante vesículas que se van a desprender por los estrangulamientos. Esta sería la primera función. En cuanto a la segunda función, decimos que el retículo endoplasmático liso es un lugar donde se va a llevar a cabo la síntesis de hormonas esteroideas, las hormonas que derivan del colesterol, como pueden ser las hormonas sexuales, como pueden ser las córticos suprarrenales. Van a ser sintetizadas en las membranas del retículo endoplasmático liso, porque también es aquí, al igual que ocurría en la propiedad anterior, donde se encuentran los complejos enzimáticos necesarios para llevar a cabo la síntesis de las hormonas. Muy bien, una tercera función va a estar relacionada con la detoxificación. ¿Qué es la detoxificación? Bien, es la membrana del retículo endoplasmático liso. Se encuentran las enzimas que van a ser capaces de eliminar productos tóxicos, por lo tanto, la toxicidad que producen en aquellas moléculas van a ser puestas en alguna manera perjudicial para nuestras células. Bien, ya sea porque estas sustancias han sido producidas por la célula o como consecuencia de los diferentes procesos metabólicos, tanto anabolismo o como catabolismo, o bien que producen del medio exterior, como pueden ser insecticidas, conservantes, medicamentos, etc. Este proceso ocurre de forma mayoritaria en las células de los hepatocitos, es decir, en las células del hígado. La detoxificación va a consistir en introducir en las moléculas tóxicas algunos grupos del tipo amino o grupos del tipo hidroxilo, de tal manera que se aumentará su hidrosolubilidad. De esta manera se acelerará su eliminación a través de la bilis o a través de la orina, aumentando su hidrosolubilidad y disminuyendo, por lo tanto, la liposolubilidad. Favoreceremos la eliminación e impedimos que se lleve a cabo la reabsorción. Esto en cuanto a la tercera propiedad. Y ya una última propiedad es la que tiene lugar con el almacenamiento del calcio. El retículo endoplasmático liso se encuentra muy desarrollado en las fibras del músculo estriado porque es donde se produce el almacenamiento de iones calcio. Estas fibras del músculo estriado se encuentran especializadas en almacenar el ion calcio, de tal manera que cuando se produce un estímulo nervioso, se va a liberar este calcio del retículo endoplasmático liso al citosol. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto va a provocar que se produzca una interacción de los microfilamentos de la mioxina con la actina, y como consecuencia de todo esto se produce la contracción muscular. Una vez se ha producido la contracción, o sea, cuando finaliza el estímulo, entonces el calcio vuelve al interior del retículo endoplasmático liso. Además de contraerse en las fibras musculares, como acabo de decir. Muy desarrollado el retículo endoplasmático liso, también es frecuente encontrarlo en los hepatocitos. Acordemos de las propiedades anteriores
de la detoxificación y también de las células que forman las hormonas esteroideas, como pueden ser en los ovarios, como pueden ser en los testículos o como pueden ser en la corteza suprarrenal. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi no está unido estructuralmente al retículo endoplasmático, pero sí unido funcionalmente a través de vesículas transportadoras. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos o cisternas que tienen forma curva. Esta forma curva tiene una orientación específica. La cara cóncava apunta hacia lo que es la membrana plasmática y la cara convexa hacia el retículo endoplasmático. A esa cara convexa la llamamos cara cis o cara de entrada, que es donde llegan las vesículas del retículo endoplasmático. Y la cara que apunta hacia la membrana plasmática o cara cóncava la llamamos cara de salida. Allí emergen las vesículas que van a ir hacia la membrana plasmática, sean los lisosomas o en el exterior de la célula. Esos sacos van a formar lo que se llaman el dictiosoma, que es la unidad funcional del complejo. Una célula puede tener uno o varios dictiosomas, dependiendo de la función. Por lo general, una célula que es secretora va a tener un complejo de Golgi mucho más desarrollado. Por ejemplo, en el caso de la hormona de tiroides. Un dictiosoma está formado por una región cis, que se compone de una red de tubos y cisterna, que es la red cis que está conectada a la cisterna cis. Luego están las cisternas medias y en la región trans tenemos lo que es la cisterna trans y en la red trans que es muy similar a la red cis. Las funciones del complejo de Golgi es de sintetizar macromoléculas como por ejemplo los glucolípidos. Además, se encarga del procesamiento y modificación de proteínas. Por ejemplo, lo que ocurre en el complejo de Golgi es la glicosiliación de las proteínas, es decir, la adición de un oligosacárido a su estructura. Existen dos tipos de glicosiliaciones, la N-glicosiliación o la otra que es la O-glicosiliación. La N-glicosiliación implica la unión del oligosacárido a través de un nitrógeno, de un residuo de asparagina a la proteína. Y la O-glicosilación es la unión a través de este oligosacárido a través de un oxígeno de un residuo de trionina o serina. La N-glicolización es un proceso que comienza en el retículo endoplasmático rugoso. La glucosintransferasa que se hace en esa organela lo que hace es incorporarle a la proteína al oligosacárido. Entonces, esa proteína glicosilada viaja a través de la vesícula transportadora hacia el complejo de Golgi. Y ahí, mediante la adición y la remoción de azúcares, obtenemos las proteínas glicosiladas, madura, y a diferencia de la N-glicosilación, la O-glicosilación ocurre enteramente en el complejo de Golgi. Otra de las funciones que tiene el complejo de Golgi es de formar parte de las vías de conducción celular y es el principal distribuidor de macromoléculas, es decir, distribuye macromoléculas hacia los lisosomas, la membrana plasmática y al exterior celular. La secreción celular de proteínas es un proceso complejo en el que interviene todo el sistema de endomembranas. Esto tiene una estrecha relación con el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, porque estos organoides intervienen directamente en la síntesis, transporte y liberación de las macromoléculas que serán excretadas por la célula. La secreción puede ser constitutiva o regulada. En la secreción constitutiva, la producción proteica es continua y el producto se descarga apenas es elaborado. Por ejemplo, en la secreción de colágeno por el fibroblasto, donde la proteína es transportada a la superficie celular en vesículas excretoras muy pequeñas que no se acumulan en el citoplasma. En cambio, en la secreción facultativa que caracteriza a otras células como las neuronas, la síntesis es más continua, pero el producto secretorio es almacenado en el citoplasma en gránulos especiales, con membranas particulares que hacen que nunca sean exocitados en ausencia de un estímulo específico. Los somas son organoides membranosos que contienen hidrolasas ácidas. Desempeñan diferentes funciones, entre ellas digerir alimentos y otros materiales incorporados por endocitosis, digerir partes de las células mediante un proceso de autofagia y digerir material extracelular por medio de enzimas que liberan en el medio.
Una característica importante es la que presenta su membrana, que posee una cubierta interna de oligosacáridos especiales y es resistente a las enzimas que contiene. Todo el proceso de digestión intracelular se realiza dentro de los lisosomas. De esta forma, se protege al resto de las células del efecto destructivo de las enzimas. Otra característica importante es que las enzimas de los lisosomas actúan en medio ácido. En el interior de los lisosomas, el pH es cercano a 5. Los lisosomas presentan polimorfismo en lo que respecta al tamaño y a la irregularidad de su estructura interna. Se reconocen 4 tipos de lisosomas: el lisosoma primario y los lisosomas secundarios, vacuola digestiva, cuerpos residuales y vacuolas autofágicas. Los lisosomas primarios son producto de la actividad celular semejante en sus primeras etapas de formación a los gránulos de secreción proteica. Son sintetizados por ribosomas, entran en el retículo endoplasmático y llegan a la región del Golgi para su maduración, concentración y empaquetamiento final. La endocitosis es el traslado en masa de materiales desde el exterior de la célula hacia su interior. En la secreción de proteínas por la célula, mediante exocitosis, las vesículas se dirigen hacia la superficie celular para fusionar sus membranas plasmáticas, abrirse hacia el exterior y volcar su contenido en el espacio extracelular. Las membranas de las estructuras secretorias quedan incorporadas así a la superficie celular, donde sus componentes difunden y se mezclan en el plano fluido de la bicapa o son reciclados por pinocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual la célula extiende prolongaciones para incorporar material extracelular destinado a ser destruido por los lisosomas. Constituye generalmente un medio de defensa contra partículas extrañas que ingresan al organismo. El proceso de fagocitosis se distingue de 2 fenómenos distintos. El primero es la adhesión de la partícula a la superficie externa de la membrana plasmática y el segundo es su penetración en la célula, que incluye movimientos activos en los que participa el citoesqueleto de actina y sus proteínas asociadas. Para finalizar, la pinocitosis es el proceso por el cual la célula invagina porciones de la membrana para incorporar material extracelular. Existen 2 tipos de pinocitosis. La primera, característica de los protozoos y de ciertas células cultivadas, conocida como macropinocitosis, que involucra vesículas de más de 0,2 micras llamadas macropinosomas. Y la segunda, la que posee la casi totalidad de las células de los organismos superiores, denominada micropinocitosis, que obedece a un mecanismo diferente para la cual sus micropinosomas miden 50 a 100 nanómetros de diámetro.